en las que tergiversó Garcilaso de la Vega la verdadera historia de los incas, ahora sabemos, porque durante mucho tiempo, digamos que los comentarios reales fueron la única crónica, o la crónica a la que más se tenía acceso, ¿no? Pero los estudios de los demás cronistas, la confrontación de las fuentes, ha llevado a que se critique mucho de lo que decía Garcilaso de la Vega, sin negar el valor que tiene Garcilaso de la Vega como personaje histórico, ¿no? Como el primer mestizo que se le ha llamado, ¿no? De la historia del Perú. ¿Correcto, mis queridos alumnitos? Dex, siguiente diapositiva. Tenemos la capa cuna, la lista oficial de los incas. La lista restringida, 13 incas. Algunos aceptan 14, pero digamos que los 13 incas básicos que yo tengo que conocer, de ahí yo no voy a salir. ¿Está bien? Entonces, esos 13 incas corresponden además a dos periodos. El primero es el periodo legendario, que a su vez se divide en dos fases, que son la fase del Curacazo, con dos incas, que son Manco Cápac y Sinchi Roca. Manco Cápac, fundador del Cusco, construye el primer templo del sol, el Inti Cancha, que luego, mucho tiempo después, será renombrado Cori Cancha. Cori en quechua significa oro. Y luego Sinchi Roca, que lleva por primera vez, o es el primero que lleva el título de Sinchi, el primero en ceñirse la Mascapaicha, ¿no? Que es la borla equivalente a la corona, ¿no? Entre los incas. Este Curacazgo, que es un pequeño territorio gobernado por un jefecito, ¿no? Evoluciona hacia una confederación, y ahí tenemos a los siguientes incas. Tenemos a Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, ¿no? Maita Cápac recordado porque se dice que a los 7 meses ya caminaba, el Hércules andino, le dicen, ¿no? Y luego hay una historia ahí pérfida, ¿no? Entre Cápac Yupanqui y Inca Roca. Nosotros solemos idealizar a los incas, digamos, básicamente porque se sigue la historia de Garcilaso de la Vega, pero entre los incas también había esto de asesinatos y que yo quiero el reino, ¿no? Hay que recordar que el inca tenía una esposa principal, luego esposas secundarias, luego concubinas, amantes, se casaba con las hijas y las hermanas de los curacas para establecer relaciones de parentesco. Esto quiere decir que el inca pues no era que tenía un hijo o dos. El inca Hatun Topa, más conocido por ti por Viracocha, ¿no? Tenía, dice en las crónicas, 500 hijos. ¿Te imaginas tener 500 hijos, ¿no? Imagínate cuántos de esos hijos querían ser incas. Obviamente todos los varones. Y tú tenías a sus madres, ¿sí? Las madres de estos tus hijos, presionándote, ¿no? Diciéndote al oído que hagas inca al hijo que tenías con ella. Entonces era un problema. El inca, yo me alucino que se volvía loco, ¿no? Imagínate, tú lo has visto a veces a tu papá, a tu mamá desesperada, porque en tu casa son 3 hermanos, y se le complica a tu mamá y a tu papá. Imagínate tener 500 hijos. Así que no era extraño, ¿no? El mundo de los incas, que hubieran estas luchas dinásticas, ¿no? Entre la gente, para ver a quién se nombraba. Disculpen, pero parece que se fue la señal, ¿no? Primera vez que nos sucede. Calmaos, acá estoy, ¿no? Pero te vamos a volver a presentar la pantalla. Alumno, me asusté, pensé que se había muerto algo en mí. En fin, te decía, a ver, tengo acá un chat, ya. Te decía entonces que no era raro que existieran estos casos, pues, de crimen. Una cosa parecida existe del paso de Cápac Yupanqui Inca Roca, por ahí parece un asesinato. Y además con Inca Roca se inicia una nueva dinastía, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Inca Roca funda el Yachayhuasi, establece el Huarachicuy, ¿no? Un par de ceremonias importantes. Bueno, el Yachayhuasi una escuela, el Huarachicuy una ceremonia, importantes luego en el futuro, vamos a decir, el desarrollo de la historia de los incas. El siguiente periodo es el periodo histórico, que corresponde ya al Tahuantinsuyo, que te repito, es el equivalente a decir el imperio de los incas, y tenemos a Pachacútec, tenemos a Tupac Yupanqui, ¿no? Tenemos a Huayna Cápac, a Huáscar y a Atahualpa. Pachacútec, el fundador del Tahuantinsuyo, Tupac Yupanqui, el inca con el cual el Tahuantinsuyo llegó a su máxima extensión, ¿no? Huayna Cápac, el que realizó las últimas conquistas en el norte, en lo que hoy es Ecuador, Colombia, y finalmente el problema que hubo entre Huáscar y Atahualpa. Bueno, un ratito para hablar acerca de Huáscar y Atahualpa, también es importante. Recuerda, hubo un problema entre Huáscar y Atahualpa, y según el Inca Garcilaso de la Vega, que es la versión que normalmente nos cuentan a nosotros cuando somos pequeños,
Huáscar era el legítimo heredero y Atahualpa el usurpador, ¿no? Que se fueron a la guerra, que Atahualpa quería fundar su propio reino en el norte, es más, que Atahualpa había nacido en Tumibamba, al norte de Ecuador. Bueno, esta es básicamente la versión del Inca Garcilaso de la Vega, y los cronistas que posteriormente hablan en ese mismo sentido, o se expresan en ese mismo sentido, siguen al Inca Garcilaso de la Vega. Pero en el libro que te he enseñado de María Rogorovsky, citando a otros cronistas, primero, no aparece claro que Atahualpa haya nacido en las regiones del Ecuador. La mayor parte de los cronistas dicen que nació en el Cusco de madre cusqueña. La primera cosa en la que el Inca Garcilaso de la Vega no está correcto. Uno. Dos, si bien es cierto, Huáscar hereda el trono después de la muerte de Huayna Cápac y el legítimo heredero, que era Ninan Coyuchi, si ni Huáscar ni Atahualpa estaban predestinados a gobernar, solo que el verdadero heredero, Ninan Coyuchi, muere casi al mismo tiempo que Huayna Cápac. Parece ser que ambos, de alguna enfermedad de las que trajeron los españoles, que llegaron a esta región cuando gobernaba Huayna Cápac, te decía, el legítimo heredero, Ninan Coyuchi, muere casi al mismo tiempo que Huayna Cápac. Se plantea el problema sucesorio. Huáscar está en el Cusco y es reconocido por Inca. Y Huáscar, el profesor José Antonio Augusto Turburu decía pues que era una especie de niño bonito, ¿no? Que vivía living la vida loca, como diría Ricky Martin, ¿no? Le gustaba vivir la vida loca. Dice, lo manda a llamar a Atahualpa, ¿no? Pero Atahualpa, que había ido a la guerra con su padre al norte, es decir, con Huayna Cápac, manda mensajeros con regalos a Huáscar y le dice que no puede ir en ese momento, ¿no? Entonces Huáscar se molesta y bueno, dice, si no vienes, guerra contigo. Y efectivamente van a la guerra. Pero ya nosotros sabemos en qué termina. Te repito, ¿quién siembra la versión de que Atahualpa es un usurpador, que quería hacer otro imperio, etcétera, etcétera? Eso lo siembra el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Pero recuerda además que el Inca Garcilaso de la Vega pertenecía a la misma panaca que Huáscar, que es la panaca de Tupac Yupanqui. Y una de las cosas que hace Atahualpa, cuando termina la guerra entre Huáscar y Atahualpa, una de las cosas que hace Atahualpa, que es una cosa terrible en el mundo andino, es quemar la momia de Tupac Yupanqui, que era como desaparecer a Tupac Yupanqui, pues, ¿no? de la faz de la tierra, del mundo de la existencia, vamos a decirlo. Es una connotación muy, muy terrible en el mundo andino, y por eso los que pertenecían a la familia de Tupac Yupanqui, incluido el Inca Garcilaso de la Vega, nunca se lo perdonaron. ¿Está bien? Por último, vemos que cada uno de los colores, cuando tú recibas este PPT, más tarde que se cuelgue en el grupo, tú vas a recibir el PPT y vas a ver que cada uno de esos colores corresponden a una dinastía. El color meloncito, ¿no? Corresponde a la dinastía de los Urin-Cusco, y el color rojo pertenece, rojo, bueno, es más rojo granate, pertenece a la dinastía de los Hanan-Cusco, ¿correcto? Vuelvo a hacer un llamado a los que tienen la cámara apagada, que deben prender la cámara. Ojo, no me va a molestar, ¿eh? La expansión incaica se inicia con el gobierno de Cusi Yupanqui, es la gran expansión incaica. Cusi Yupanqui es el nombre verdadero de Pachacútec. Recuerda que recibe el nombre de Pachacútec, transformador del mundo, ¿no? Podríamos interpretarlo también como renovador del mundo, inclusive reiniciador, ¿no? Si lo prefieres en términos más modernos, como tú hablarías, el que resetea el mundo, ¿no? Y lo pone a andar nuevamente, el que establece un nuevo orden. Porque Pachacútec, según cuenta la leyenda de los Pururaucas, vence a los chancas en la batalla de Ichupampa o Yaguarpampa. Ichupampa era el nombre antes de la batalla, Yaguarpampa es el nombre del lugar después de la batalla, porque queda regada de sangre. Yaguar, en quechua, significa sangre. ¿Está bien? Dice la leyenda que los chancas organizaron un ejército dividido en 3 partes, comandado principalmente por 2 hermanos, Astoy Huaraca y Tomay Huaraca, y que se dirigen a la conquista del Cusco. Cuando se enteran de eso, el inca que estaba gobernando, que era Viracocha, le entra el miedo, le entra el susto y huye, conjuntamente con su hijo, que era su heredero, que se llamaba Inca Urco, ¿no? Los dos huyen. Así que, ¿quién queda para defender el Cusco? Un joven de 19 años, que es Cusi Yupanqui.
se le presenta en sueños el dios Viracocha y le dice, don't worry, be happy, o sea, no temas, ¿no? Yo te voy a ayudar. Así que Pachacútec organiza sus tropas y decide ir a la batalla con Asto y Huaraca y Tomá y Huaraca, es decir, los chancas. En el momento de la batalla, se le ocurre a un general inca una estrategia, y es vestir de soldados a las rocas que habían en el campo de batalla para hacer pensar a los chancas que tenían una tropa más numerosa, ¿no? Y en el momento en que se va a iniciar la batalla, otro general pasa por ahí y les mira las rocas vestidas de soldados y le dice, hermanitos, vamos a la batalla. Y las rocas, como estás viendo en la figura que está ahí, se levantan, cobran vida, son los pururaucas, y causan destrozos en medio del ejército chanca, ¿no? Y ahí en adelante se riega en el mundo andino, ¿no?, la leyenda de que los pururaucas, es decir, estas rocas mágicas, estos seres mágicos, ayudan a Pachacútec, y Pachacútec inicia la expansión inca. ¿Cómo está organizado el imperio de manera política? Bueno, el Inca primero y el Auqui después. Y debajo de ellos, el Tahuantinsuyo Camachic, que es el Consejo Imperial, ¿no?, que está compuesto por los Apocunas o Suyuyuc Apo, un número de 4. Huamampoma de Ayala habla de 12, 4 por cada suyo más grande, que son el Chinchay suyo y el Coya suyo, y 2 por cada suyo más pequeño, que son el Antisuyo y el Conti suyo. Otros dicen que en realidad lo que hay ahí es funcionarios de más aparte de los apocunas, ¿no? Pero, para resumir, para no complicarnos, vamos a decir un apocuna o suyuyuc apo por cada uno de los suyos, que aparecían en la lámina inicial, ¿no? Que recuerda son el Chinchay suyo, Anti suyo, Coya suyo y Conti suyo, ¿no? Al norte, hacia la costa, el Chinchay suyo, ¿no? La región Tigrillo, así le llaman. Hacia la selva, el Antisuyo, ¿no?, que es la región Jawab. Luego al sur, el Coya suyo, que es la región de la Llama, y luego hacia el sur, sobre la costa, el Conti suyo, que es la región del Cóndor. Debajo del Tahuantinsuyo Camachic está el Apunchic o Tocricot. El Tocricot gobierna un guamaní, es decir, una provincia, ¿no? Y luego, debajo del Tocricot, tenemos al Tucuyricoj. El Tucuyricoj es un funcionario muy especial en el mundo andino porque realiza varias funciones, ¿no? Es el supervisor imperial, esa es su principal misión, pero además desempeña 2 cargos adicionales. Uno es el de Taripa Camayoc, esto es juez, aunque sería mejor decir árbitro, ¿no?, porque no existen leyes escritas, pero bueno, normalmente se le llama juez. Y quizás su papel más curioso